independencia y la relación de los canarios con Colombia también tienen un contexto que nos ayuda a entender dónde estamos hoy. Claro, volviendo, retrocediendo un poco, ¿no?, el pasado, mi participación cuando hablé con Víctor, les expliqué un poco de qué era lo que íbamos nosotros a comentar con ustedes. Vamos a hablar un poco de cuál fue el objetivo real de la corona al enviar a los canarios a Colombia. Porque no solamente fueron personas de cualquier otro punto de España, ¿no?, sino que me voy a enfocar más que todo en los canarios. Canarias tuvo una aportación importante y, bueno, en principio el objetivo marcado por la corona, que era la de crear familias. Ese fue el real objetivo que tuvieron cuando enviaron a los canarios a Colombia. Es verdad que llegaron personas con diferentes educación y llegaron ingenieros también, maestros, muchos agricultores, porque eso era lo que querían realmente que sucediese en Colombia, casi toda la batalla campal que sucedió en ese entonces, ¿no?, en el siglo XVII, entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Pues a Colombia llegaron muchísimos personajes que aportaron, sobre todo el ingenio. Las personas, los canarios de ingenio, aportaron lo que era la caña de azúcar que hoy conocemos a mis compañeros aquí de Colombia, la caña de azúcar que nosotros tenemos tan grande y poderosa en Colombia, en Cali, en el Valle del Cauca. Es una zona donde cultiva muchísima caña de azúcar. Además de eso, también tenemos una historia muy arraigada con el millo, que fue un viaje de ida y vuelta e ida. O sea, fue todo lo contrario, ¿no?, de México a Canarias, de Canarias a México, de Colombia a Canarias y viceversa. Que el millo nos pertenece ancestralmente a todos. Todos también hicieron una variante y variaron un poco la forma de hacer lo que era la arepa, lo que nosotros conocemos arepa, los tamales, etc. A pesar de todas las idas y venidas que tuvieron en los viajes estos canarios, también ellos sufrieron muchísimo, y les pongo un poco de contexto la vida actual de las personas que vienen en patera de África. Pues así sucedió también con las idas a Colombia. Estas familias canarias en el norte de Santander, el norte de Santander colombiano, también aportaron muchísima tradición, sobre todo con el tejido de bolillo, el tiple, que nos relaciona muchísimo con Colombia. Sobre todo esta parte, el contexto cultural que nosotros tenemos, ese legado histórico que Canarias tuvo con Colombia, sobre todo con Cartagena de Indias. El Corralito de Piedra tiene muchísima historia, ¿no?, de Canarias. Aparte de esto, me pareció interesante contarles un poco lo que cuando encontramos nosotros leyendo e investigando todo esto, vimos que también existía la vía de San Sebastián de Tenerife, en el río Magdalena, donde se empezó a gestar la libertad, la liberación, la revolución que Simón Bolívar llevó a todos esos acontecimientos a darnos por fin esa tranquilidad, ¿no?, en esos momentos, esa libertad. Y gracias en parte nosotros también se los debemos a los migrantes canarios y esas familias que convivieron ahí. Cuando crearon esas familias se les llamaron criollos, ¿no?, se llamaban criollos a esas familias de españoles que nacieron en Colombia. Bueno, los criollos hubo un momento en el que se rebelaron también en contra de la corona y de la tradición, porque realmente le habían ofrecido, aparte del tributo de sangre, le habían ofrecido una estabilidad y les convencieron de que tenían que crear familias, tenían que enseñarnos la agricultura a nosotros los colombianos, ¿no? Pero los canarios, el motivo y el detonante de su revolución en contra incluso de España, porque hay un viaje también de vuelta en el que Colombia pudo haber también colonizado Canarias. ¿Cierto que sí? Pudieron haber sido también descubiertos y colonizados, ¿no?,
por nosotros los colombianos. Pero bueno, le enviaron una carta a Simón Bolívar en la que lo descubrieron y eso no fue posible. Nosotros en Colombia también tenemos con ustedes mucha similitud en lo que es la preparación de las comidas, las danzas, que es a lo que más nos dedicamos nosotros en nuestra asociación, por eso nos interesamos muchísimo en lo que era el tejido de las mujeres santandereanas y el timple, porque es muy parecido al timple que se utilizaba, bueno, se sigue utilizando en las fiestas patronales del Socorro, en las fiestas del Carmen, en las fiestas de la Candelaria, en Cartagena de Indias, en el convento de la Copa. Eso se ve en la mitad del centro, un cerro bastante alto en el que está nuestra Virgen de la Candelaria, la Virgen Morena. Y toda esa tradición es gracias a esa migración de las familias canarias, que todo el mundo pues, normalmente piensa que la conquista de Colombia solo hubo guerra, solo hubo matanzas, sí, hubo muchísima sangre, muchísima degollina, como dicen los tenerifeños, porque así es como se les llama en Colombia a las personas del municipio de Tenerife colombiano, tenerifeños. A mí también me causó un poco de gracia porque, claro, aquí se llaman tinerfeños, se les dice tinerfeños, y eso era algo que me gustaría también que me hubiese gustado que conocieran. La villa de San Sebastián de Tenerife, ahí en el Magdalena colombiano, aún hoy en día sigue en pie esa catedral muy bonita, en la que cuenta muchísima historia de esas personas que llegaban arrepentidas o que habían hecho algo malo y se habían arrepentido de todo lo que habían hecho, entonces tocaban la puerta y se les preguntaba, ¿de qué te arrepientes? ¿O de qué te acusas? ¿O de qué te quieres defender? Para que pudieran entrar en la villa de San Sebastián de Tenerife. O sea, era la única forma de conseguir el perdón de esos delitos que habían cometido. Tenían que arrepentirse, tocar la puerta y decirlo, entonces los dejaban entrar allí en la villa de San Sebastián. Es una pena que es un municipio que está olvidado por nuestro país, Colombia, y está maravilloso, es precioso, tenéis que conocerlo, veis el vídeo un poco también de la historia de la villa de San Sebastián de Tenerife, y les animo a ustedes que lo visiten también. Muchas gracias.